Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Yade Rodríguez. Soy de origen nicaragüense. Estoy actualmente viviendo aquí en la ciudad de Nueva York, Long Island, Nueva York. Les quiero hablar de muchos temas hoy, mis hermanos, muchos puntos que quiero tocarles para que entendamos ciertos pasajes bíblicos que muchos no entendemos. Voy a tocarles muchos puntos, hablando de Dios nuestro creador que nos creó, como está escrito en la palabra del Señor en Génesis 1:1. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra, creó todo, creó al hombre, creó al ser humano y todas las aves, los peces y las bestias del campo, como todos sabemos. Voy a tocarles muchos puntos. Voy a hablarles también de los gigantes que existieron en la tierra. Voy a hablarle de ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, ángeles caídos, son llamados por la Biblia en Génesis 6:1 en adelante como hijos de Dios. En otras traducciones son llamados como hijos de los aires, como vigilantes del cielo. En el libro de Enoc, un libro que está incluido en la Biblia etiopiana, ¿recuerdan aquel etíope que fue bautizado por Felipe? ¿De dónde venía ese etíope? En la Biblia actualmente que ellos utilizan, el libro de Enoc está incluido y concuerda mucho con profecías bíblicas, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En Judas es mencionado, no, tiene base bíblica ese libro, pero no es un libro como para doctrinar, como para dar doctrina, como para agarrarse de él y predicar el Evangelio, pero sí es un libro que nos ayuda a entender la Biblia. Es un libro que todos deberíamos de leer y conocerlo. Bueno, voy a hablarles un poco de los gigantes y también voy a hablarles de la homosexualidad, del pecado, de lo que Dios desecha, de lo que Dios abomina. También voy a hablarles sobre la desobediencia. Ok, vamos a leer lo que está escrito en Génesis 1:28. Dice: cuando Dios le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, según Génesis 1:28. En Génesis 6:1 y 5 dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, verso 2, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto dice la Biblia, versión Reina Valera del 1960. En la Biblia traducción en lenguaje actual dice así, Génesis 1:28, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo sus pies y bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran sobre el suelo. Esta es la traducción del lenguaje actual de Génesis 1:28. Ahora vamos a leer lo que traduce la Biblia en el lenguaje actual de la Reina Valera, de la Reina Valera al lenguaje actual. Dice Génesis 6:1-5: los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijos. Cuando los hijos de Dios, hijas, cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran hermosas y muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas.
Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Bueno, seguimos leyendo. Génesis 6:4. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy famosos y fuertes. En el verso 5, en este mundo la maldad de los hombres y las mujeres de este mundo iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Wow, qué buena traducción. Me gusta esta traducción, mis hermanos. Bueno, según la Reina Valera, en Génesis 1:28, Dios le dice al hombre, fructificad, llenad la tierra. A nuestro entendimiento entendemos que Dios le quiso decir, tengan muchos hijos, llenen toda la tierra de hijos e hijas. En la Reina Valera contemporánea, Dios le dijo, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Según el diccionario, fructificar significa dar fruto, como los árboles dan frutos y otras plantas, o ser algo de utilidad, o producir un buen resultado. ¿Qué significa llenar? Esa es una pregunta. ¿Qué significa llenar? Cuando Dios le dijo al hombre, llenad la tierra, el significado de llenar es ocupar por completo un espacio. Agarramos un vaso vacío y le echamos agua. Si lo dejamos hasta la mitad, no está lleno el vaso. Pero para que se llene tenemos que llenarlo de agua hasta arriba. Entonces está ocupado completamente el vaso, lleno. Cuando Dios le dijo al hombre, llenad la tierra, ¿qué significa llenar? Cuando Dios le dijo al hombre, llenar la tierra, el significado de llenar es ocupar por completo un espacio. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La sala se llenó de invitados. El vaso se colmó de agua. El rey David dijo, mi copa está rebosando. Porque tenía colmada la copa. Esto llena todos mis deseos. ¿Qué es lo que llena todos tus deseos? Ok, esos son ejemplos que estamos poniendo de qué significa llenar. Ok, por lo tanto, es llenar, colmar, ocupar por completo la tierra. Es un espacio grande. Cuando Dios le dijo, llenad, fructificad, llenar la tierra, que tenían que esparcirse por toda la tierra. Llenar la tierra. Multiplicarse, tener hijos, muchos hijos e hijas y muchos hijos. Eso era llenar la tierra, por colmarla por completo. Hasta hoy. Ahora, buscamos la palabra reproduzcanse. Esa es una pregunta. Reproduzcanse. ¿Qué significa reproduzcanse o reproducir? Es un proceso. La palabra reproducir es un proceso, es un origen, producción. Podemos decir una producción sexual. Es algo que permite la creación de un nuevo ser. En otras palabras, Dios le dijo, pasen de este proceso, recréense, multiplíquense sexualmente, tengan intimidad sexual para que les nazcan hijos y se multipliquen. Multiplicarse significa reproducirse, como se reproducen los frutos de las plantas, como se multiplican los números de 1 hasta el millón, del 1 hasta el 10, del 1 hasta el 100, del 1 hasta el millón. Eso es multiplicarse, reproducirse. Ok, cuando Dios le pide al hombre y le dice que se multiplique sobre la faz de la tierra, Dios pone un orden para que se multipliquen. Dios no le dijo al hombre, hey, mira, agarra cualquier mujer, agarra esta, agarra la otra, y esta y la otra, y así nomás y multiplícate. Engendra hijos en él. No, Dios no dijo eso. Dios dejó una ley, Dios dejó una regla. Y una de las reglas es de que lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Existe el casamiento desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los juntó. Dios sacó del costado de Adán la costilla y creó a Eva. Y Dios dijo, lo que juntó Dios no lo separa el hombre. El mismo Adán dijo, ciertamente es carne de mis carnes, por lo tanto será llamada varona, que significa esposa.
varón significa esposo, varón significa esposo y varona significa esposa. ¿Ok? Entonces, para que una pareja puedan tener hijos y se reproduzcan, tiene que ser en matrimonio, tiene que ser esposo y esposa. Digamos, hablando del rey David, el rey David tuvo muchas esposas. El rey Salomón tuvo muchas esposas. ¿Por qué? Tuvieron que casarse para poder tener hijos, para poder seguir en crecimiento la simiente del Mesías, porque a través de ello venía el Mesías. Entonces, Dios permitió de que ellos tuvieran muchas mujeres para reproducirse, para que la simiente del Mesías creciera. De otra manera no podía crecer la simiente. Bueno, eso es un plan que Dios tenía en el Antiguo Testamento, pero Dios dejó leyes, y las leyes son de que para que haya producción de no hijos bastardos tiene que ser dentro de un matrimonio. Bueno, vamos a seguir leyendo sobre la producción del ser humano. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, quiero que se reproduzcan y se multipliquen, llenen la tierra y dominen la tierra. Dominen los peces, dominen las aves, dominen los pescados, aves, pájaros. Ahora todos comemos pescados, comemos las aves, como gallina, pájaro, como las codornices. Entonces eso es como dominar, gobernar sobre ellos. Comemos los pavos, los patos, peces, como el pescado azul, de todo tipo, siempre y cuando sea comestible, y todas las bestias del campo, como algunos podemos comer, como las aves, carneros, ovejas, chivos, etc. Esta es la bendición que Dios nos ha dado, y nos hemos multiplicado muchísimos, hemos llenado la tierra, hemos ocupado el espacio terrestre hasta cierto punto, nos hemos dado fruto, ya hemos tenido muchos hijos, ya tenemos más o menos la tierra llena. Hemos sido procesados de generación en generación, venimos desde un origen, y el origen de nosotros viene de Dios y de un proceso, y nos hemos producido sexualmente bajo la bendición de Dios. Dios nos ha dado este proceso de procrearnos. Hoy en día ya no es así en cierto modo. Ya les voy a decir de qué estoy hablando, porque digo que ya no es así en cierto modo. Me están llamando aquí. Gloria a Dios. Bueno, hoy en día, como seguimos hablando, ya no es así en cierto modo. Hoy en día se casan los hombres con los hombres. Un hombre con otro hombre no puede procrearse, no se puede multiplicar. Por lo tanto, el hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre está en desobediencia a Dios. La desobediencia es un pecado, y como pecado condena el alma. Es un pecado grande. La Biblia dice en Levítico 18:22 al 23. Dios le dice a Moisés este mandamiento para que se lo diga al pueblo de Israel. Dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque es una abominación delante de Dios. Ahí vamos a ver qué significa la palabra abominación. Dice Levítico 18, 22, 23. Levítico 18, 22, 23. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni ninguna mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversidad. Vamos a ver qué significa echarse. ¿Qué significa echarse? Es tirarse. Echarse significa tirarse, arrojarse hacia una persona, tenderse, acostarse para dormir, descansar, inclinarse, tener relaciones sexuales según el diccionario. Por lo tanto, Dios prohíbe echarse o tirarse o arrojarse hacia un animal. Dios prohíbe
tenderse, acostarse o tener relaciones sexuales con un hombre. ¿Qué es abominación? Según el diccionario es rechazo, condena, algo que provoca rechazo. Según la enciclopedia es una maldición, algo malo, aborrecido, es algo asqueroso, es algo repugnante, es algo, es como un mal presagio, es algo prohibido totalmente, algo que no debes tocar, algo similar a una bomba que si la tocas se explota y te mata. Algo algo asqueroso, como estiércol, que, ¿quién va a querer ver el estiércol? No, es prohibido completamente, es algo totalmente desagradable delante de Dios, es pecado, todo eso es abominación. El que un hombre se acueste con otro hombre y tenga relaciones sexuales o intimidades, para Dios esto es, ¿qué es? Es un rechazo, Dios rechaza eso completamente. Es algo que Dios rechaza, es algo que Dios condena. Dios maldice esto porque para Dios esto es malo. Dios lo aborrece, para Dios esto es asqueroso. Dios por eso prohíbe esto, al igual si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal. ¿Qué es amancillarse? Vamos a ver qué significa la palabra amancillarse. Amancillarse es manchar su honor o la honra de una persona, dañar la honra de una persona. Difama, daña su criterio de mal testimonio. El que un hombre tenga relaciones con otro hombre o mujer con otra mujer ante Dios es una persona manchada, que no tiene honor, que ha manchado su honor ante Dios y la gente, ante Dios, y ha dañado su criterio y no tienen buen criterio ni buen testimonio. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Sabemos que los afeminados son homosexuales que tienen relaciones sexuales con hombres. Y eso es abominación delante de Dios. Ok, para los homosexuales, Sodoma y Gomorra. Aquí está. Ejemplo mejor, Sodoma y Gomorra. Vamos a leerlo despacio. Vamos a ver qué dice. Ya leímos lo que dice Levítico 18:22. Bueno, yo les recomiendo que lean Génesis 19:13, Levítico 18:22, Romanos 1:26-27, 1 Corintios 6:9, Romanos 1:24-27 y Apocalipsis 21:8. Como todos sabemos, la historia de Sodoma y de Gomorra, la Biblia dice en Génesis 19:1 que llegaron dos ángeles a la primera ciudad, que es Sodoma, a la caída de la tarde, y estando sentado Lot en la puerta de esa ciudad, al verlos, se levantó a recibirlos, dice la Biblia. ¿Qué nos va a entender esto? Que Lot era un hombre de buen corazón. Vio a dos forasteros que llegaron a la ciudad y él quiso darles un hospedaje. Ok, dice que se levantó a recibirlo, dice la Biblia, y los hizo entrar en su casa. Les lavó los pies. Mas ellos le dijeron que no, porque en la calle se quedarían. Pero Lot insistió. Al fin, ellos fueron con él, entraron con él. Él les hizo un gran banquete y comieron pan. Aquí nos damos cuenta que los ángeles de Dios también comen pan, hermanos. Ok. Ellos comen igual que nosotros, según Génesis 19:3. Cuando ya se iban a dormir los hombres de Sodoma, rodearon la casa. Cuando ya se iban a dormir. O sea, en otras palabras, cuando los ángeles que llegaron de visita, la familia de Dios, ya ellos iban a dormir. Dice la Biblia que los hombres de Sodoma rodearon la casa. Toda la ciudad. Desde el más joven hasta el más viejo, dice la Biblia. Y llamando a Lot le dijeron: saca a los varones que están contigo para que los conozcamos. En la Biblia el lenguaje actual dice más claro. Ponga cuidado lo que dice la Biblia en el lenguaje actual. Biblia el lenguaje actual dice así, en Génesis 19:5. ¿Qué gritando? Oiga, ¿qué gritando ellos?
los hombres de la ciudad de Sodoma, del más grande al más pequeño, dice que gritando con todas sus fuerzas decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Wow. En la Biblia Reina Valera contemporánea decía: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. En la Reina Valera dice: para que los conozcamos. ¿Qué significa conozcamos? Significa relacionarse, conocer, comprender, tener relación con una persona o tener relación sexual con una persona, según el diccionario. Ok, seguimos leyendo. La explicación, Génesis 19:5. Está más claro que nunca ellos querían tener relaciones sexuales. Está más claro que nunca. O sea, en otras palabras, está más claro que nunca que lo que ellos querían era tener relaciones sexuales con los ángeles que estaban en la casa de Lot. Lot les insistió que dejaran en paz a los dos varones y les ofreció a sus dos hijas para que tuvieran relaciones sexuales con ellas, pero no con los varones que estaban en la casa de Lot. Lot les dice: tomen, aquí están mis hijas, tengan relaciones sexuales con ellas, pero no con estos varones que están en mi casa, que yo les he dado hospedaje hoy. En otras palabras, eso fue lo que Lot les dijo. ¿Por qué? Esto nos da a entender que Lot era un hombre recto y temeroso delante de Dios. Sabía Lot perfectamente bien que era incorrecto que un hombre se acostara con otro hombre, o que una mujer se acostara con otra mujer. Les hicieron gran violencia cuando Lot les habló de esto. Dice que le hicieron gran violencia a Lot y querían romper la puerta para entrar por los dos varones dentro de la casa de Lot. No quisieron aceptar las dos hijas de Lot, que eran vírgenes. Preferían a los dos varones y no a las muchachas. Esto nos da a entender que eran, ¿qué? Homosexuales. Eran homosexuales. Los ángeles de Dios tomaron a Lot y lo metieron adentro inmediatamente. Cegaron a todos los hombres, los ángeles de Dios. Cegaron a todos esos hombres homosexuales, desde el más grande al más pequeño. Y aún así buscaban cómo entrar a la casa de Lot. Los ángeles le dijeron a Lot: saca a toda tu familia de acá, porque vamos a destruir esta ciudad. Por toda esta maldad destruyó Dios esa ciudad. ¿Por qué? Por la homosexualidad. Por la homosexualidad. Y muchas cosas más. ¿Qué? Muchas cosas más. Ladrones, ávaros, era de continuamente el mal en ellos, mentirosos, brujos, hechiceros. ¿Qué más? ¿Qué más podrían tener? Tantas cosas malas que pueden. Si eran homosexuales, ¿qué ocurre hoy en día que estamos en el tiempo actual? Hoy en día, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando hoy en día, mis hermanos? ¿Qué sucede en el Medio Oriente? ¿Qué sucede en el Medio Oriente cuando vemos las noticias de cómo los terroristas matan a nuestros hermanos, los cristianos? Hoy en día vemos la guerra de Siria, de ISIS atacando a Siria. Vemos niños inocentes, niños pequeñitos, niños de 3, 4, 5, hasta 8 años, 12 años, lo máximo. Niños inocentes que no tienen la culpa de nada, padeciendo, mis hermanos. ¿Cuánta maldad hay hoy en día en el mundo? ¿Cuánta homosexualidad? ¿Cuánto lesbianismo? ¿Cuánto hombres que quieren casarse con animales? Mujeres que quieren casarse con animales. Hermano, ya estamos como en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé también fue lo mismo. Bueno, seguimos. ¿Qué significa la palabra homosexualidad? Significa igual,
tiene un significado y significa igual o atracción sexual del mismo sexo. También significa híbrido. La palabra híbrido significa fenómeno. Un fenómeno que no va conforme a la naturaleza. No va conforme a la naturaleza. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo en los Romanos, dice de que contra la naturaleza. La palabra híbrido o contra la naturaleza es un hombre que le gusta a otro hombre. Eso no es natural. Eso no viene de Dios. Eso no va conforme a las leyes de Dios. No va conforme a la regla de Dios. Gay. Los científicos consideran que la homosexualidad no es una enfermedad. Eso es lo que consideran los científicos. Pero para Dios es una desobediencia, es abominable, es asqueroso, es una maldición, es pecado. Es uno de los pecados más abominables, es algo hediondo delante de Dios. Dios prohíbe y castigará duramente al que no se arrepienta, según Apocalipsis 21:8. Lo pueden leer allá en sus casas, mis hermanos. Bueno, la maldad de los hombres. Dice Génesis 6:1. Los hombres se multiplicaron en gran manera y tuvieron muchas hijas. Hijas muy bonitas les nacieron, hijas hermosas. Y las vieron los hijos de Dios. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para ellas mujeres, escogiendo entre todas ellas. La Reina Valera en la versión 1960 dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En la Biblia, el lenguaje actual dice que los hijos de Dios eligieron a las mujeres hermosas y se casaron con ellas. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? O más bien, ¿quiénes eran estos hombres que engendraron estas hijas hermosas? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué significa hombre? Según la concordancia, significa Adán, varón, en inglés, man. Ser humano, masculino, adulto, persona humana o marido de la mujer o pareja de la mujer. En Génesis 2:7 dice la Biblia que Dios creó al hombre, Dios lo creó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto nos da a entender que Dios es el creador del hombre y no venimos del mono, venimos de Dios, somos criaturas de Dios, tenemos vida, somos del polvo de la tierra, somos creados, no evolucionados. El primer hombre que Dios creó, Dios lo nombró Adán, que significa hombre, varón. En inglés significa man. Conforme al orden de Dios, el hombre cuando se casa tiene que ser con una mujer, no con otro hombre, porque es asqueroso para Dios el que un hombre se case con otro hombre. Es algo ilógico, es algo contra la naturaleza. El hombre ante Dios, que casarse, el hombre ante Dios tiene que casarse con una mujer, porque si el hombre se casa con otro hombre o con un animal es asqueroso ante Dios y Dios lo mandará a echar al lago de fuego por siempre, porque ante Dios es horrible, repugnante de que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre o con un animal. Dios creó al hombre y lo llamó Adán, que significa varón masculino, marido de la mujer o pareja de la mujer. Dios lo creó, según la Biblia, Dios hizo un jardín para que el hombre. Dios hizo un jardín para el hombre. El jardín se llamó Edén, ¿qué significa Edén? Vamos a ver qué significa Edén. Significa paraíso terrenal, donde según la Biblia vivió el primer hombre y la primera mujer. Después de la creación de todas las cosas, Dios puso al hombre en el huerto del Edén, es decir, en el paraíso terrenal. El hombre pecó contra Dios, es decir, el hombre desobedeció a Dios. Y por esto Dios lo echó fuera del Edén. Después el hombre con su mujer Eva tuvieron un hijo y llamaron su nombre Caín. Génesis 4, perdón. Luego tuvieron otro hijo y que se llamó Abel. Luego Caín mató a Abel y Dios lo castigó y lo señaló por haber matado a Abel. Ok, aquí hay un punto que les quiero tocar. No está aquí en la explicación, pero se los quiero tocar. ¿Quién era Abel? Sabemos que Abel era un justo y que después de ser justo, era un inocente. Y era un
era un muchacho obediente delante de Dios, agradable delante de Dios, porque presentó una ofrenda que a Dios agradó. Abel presenta su ofrenda. Caín también presenta su ofrenda. La Biblia no dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, solo dice que agradó más a Dios la ofrenda de Abel. O sea, de algún modo a Dios le agradó la ofrenda de Caín, pero le agradó más la ofrenda de Abel. Ok, ya vimos qué tipo de hombre era Abel. Justo, obediente, agradable delante de Dios, inocente. Ahora vamos a ver qué tipo de hombre era Abel. Abel era asesino, traicionero, homicida. Y presenta una ofrenda no muy agradable a Dios. Una ofrenda regular. Dios no se quejó de él, pero sí le gustó más la ofrenda de Abel. Oh, lógico. Ok. Aquí hay dos tipos distintos. Aquí está el inocente y el homicida. El justo, el injusto. El inocente y el culpable. Caín el culpable, Abel inocente. Ok. Cuando Jesucristo vino a la tierra de Israel, en aquel tiempo, Jesucristo predicó el reino de los cielos, predicó su evangelio, predicó la justicia de Dios, predicó el juicio de Dios. Fue justo, y como justo murió por nuestros pecados. Así como Abel lo mató Caín y murió justamente. ¿Por qué? Porque era inocente. Dios castiga a Abel. ¿Qué pasó cuando Dios castigó a Abel? Lo señaló. Ok, el punto que le quiero tocar es este. ¿Quién fue que mató al inocente cuando Jesucristo vino a la tierra? El pueblo de Israel. Esto nos da a entender de que Caín es un tipo del pueblo de Israel y de que Abel es un tipo de Jesucristo, el justo. Abel el justo, Jesucristo el justo. Israel el desobediente, el pueblo de Dios duro de servir, dice la Biblia. Caín, traicionero, desobediente, asesino. Israel mata a Jesucristo, Caín mata a Abel. Creo que entendemos el punto. Bueno, seguimos, mis hermanos. Dice, ok, dice, Génesis 4. Luego tuvieron otro hijo que se llamó, bueno, ya lo oímos eso. Bueno, tuvieron otro hijo y llamó su nombre Set, hijo de Adán. Después Adán engendró hijos y muchas hijas. Génesis 5:4. Luego Set engendró a Enos. Enos engendró hijos e hijas, engendró a Cainán, y Cainán engendró a Mahalalel, y Mahalalel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc, Enoc engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y Noé engendró a Sem y a Cam y a Jafet y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Ok, ahí vemos cómo el hombre se va multiplicando. Estos eran, ¿quiénes? Los que tuvieron muchas hijas hermosas y bonitas. Ok. Génesis 5.1. Según Génesis 5.1 en adelante, nos muestra el linaje de Adán hasta Noé y todos los que fueron padres desde Adán hasta Noé, que engendró hijos e hijas, y estos fueron los hombres que tuvieron hijos e hijas, y en ninguna parte de la genealogía de Adán hasta Noé no menciona a Caín ni a la descendencia de Caín, sino la descendencia de Adán, Set hasta Noé. Y entendemos que las hijas de los hombres que escogieron los hijos de Dios eran hijas del linaje de Adán y Set hasta Noé. Hasta ahora, ok. Ahora, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Ese es el punto. Por fin llegamos a ello. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Según los judíos y los cristianos verdaderos, el ser hijo de Dios es una persona que tiene una relación íntima con Dios. En inglés es son of God, hijos de Dios.
Jesucristo es Hijo de Dios. Salmo 2.7. Cristo divino, Hijo de Dios. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia, el lenguaje actual, dice así: y aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Y la Biblia, Reina Valera contemporánea, dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos del unigénito del Padre, ¿qué entendemos? ¿Qué es un ser unigénito? ¿Qué es un ser unigénito? Es una pregunta. Unigénito es primogénito, es el primer hijo, el mayor, el más grande, el dueño de la herencia, en otras palabras. Ok. Seguimos leyendo. Génesis 16:11. Y el ángel de Dios le habló a Agar, sierva de Sarai, que tendría un hijo y le llamaría Ismael. Este fue un hijo de Abraham. Luego Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo a través de Sarai, que era estéril, y Dios le prometió que de él nacería una gran descendencia. Y Dios le da la bendición. Génesis 12:2. Hará de él una nación grande y bendecida. A través de esta nación sería grande su nombre. Bendecería al que lo bendiga y maldeciría al que lo maldiga. Esta misma bendición sería para Isaac, el hijo prometido. Pero nació primero Ismael. Por lo tanto, él era el primogénito, hijo de Abraham. Pero el primogénito del linaje de Dios había escogido, ¿cómo es? Podemos explicarlo. Pero el primogénito del linaje que Dios había escogido era Isaac. Por tanto, la bendición pertenece a Isaac. De Isaac nació la bendita nación de Israel. De Israel nacieron las 12 tribus de Israel. De Israel salieron los profetas escritores del Antiguo Testamento. De Israel salieron los 12 apóstoles de Jesucristo. La tribu de Judá, de Israel, del linaje de la tribu de Judá, salió el rey David. Del linaje de la tribu de Judá salió el rey Salomón. De la tribu de Leví salió Israel. De la tribu de Leví salió la tribu de Leví salió de Israel. De la tribu de Leví salió Moisés, María y Aarón. De la tribu de Judá salió José, marido de María, madre de Jesús, y María, madre de Jesús, de la tribu de Leví. Y Jesucristo salió de María y estuvo como apellido el linaje de David, hijo de la tribu de Judá. ¿Por qué Jesús es el unigénito del Padre? ¿Por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué Jesús es el unigénito del Padre? Porque Jesús es el tronco del linaje de David, el reino prometido que Dios le hizo a David. A ningún otro rey Dios le prometió que reinaría para siempre. Isaías, vamos a leer lo que dice Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito prometido. Sí, el unigénito primogénito es la cosa. Génesis 6:2. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Otra vez la misma pregunta. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? De lo que dice Génesis 6:2. San Juan 1:12 dice la Biblia: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de qué es un hijo de Dios. Hablando de Jesucristo, aquí todo aquel que recibe a Jesucristo tiene la potestad por Jesucristo de ser hijo de Dios, o ser hecho hijo de Dios. Pero ¿quiénes son estos hijos de Dios? En Génesis 6:2 sabemos que no son los descendientes de Seth ni los descendientes de Caín. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Algunos dicen ser maestros en Biblia,
Dicen que estos hijos de Dios son ángeles caídos que tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Y dicen que los hijos de los gigantes, vamos a ver lo que dice Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Vamos a ver lo que dice Mateo 22, 23. Dice, Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los seduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Vamos a leer del 22, 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es una pregunta que ellos hicieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Porque respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, eso es lo que dice Mateo. Vamos a ver lo que dice Marcos 12, 18, para que entendamos. Entonces vinieron a él los seduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese dejare esposa, pero no dejaréis hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 le tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Que les dio Jesucristo. Dios es un Dios de vivos, mis hermanos, no es Dios de muertos. Esto va para los católicos que adoran estatuas, que adoran imágenes que están muertas. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y para que podamos estar vivos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Ok. Ya leímos lo que dice Mateo 22, 23 al 33 y Marcos 12, 18 al 27. Jesús dice que seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. En Lucas 20, 36, porque no moriremos más, porque seremos como los ángeles que son hijos de Dios y nosotros de la resurrección. O sea, en otras palabras, nosotros seremos hijos de la resurrección. Jesucristo dice en la Biblia que Él es la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida.
Es decir, seremos como los ángeles que no mueren y por volver a vivir en Cristo somos hijos de Dios. Pero no dice nada de que los ángeles no tienen relación sexual, solo dijo que no se dan en casamiento. Porque si fueran demonios, como dicen algunos por ahí, que eran ángeles caídos, los hijos de Dios que engendraron hijos a las hijas de los hombres, porque los ángeles caídos eran ángeles de Dios, pero cayeron, por tanto, a esos ya no son hijos de Dios, sino ángeles caídos. Ok. San Juan 8:39. Los judíos dijeron, somos hijos de Abraham, y Jesús les respondió, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Wow, aquí está. Pero ustedes procuran matarme, les dijo Jesús. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestros padres queréis hacer. Entonces, Dios llamó hijos a los que hacen su voluntad, no a los desobedientes, como lo fueron los ángeles caídos. Segunda de Corintios 11:14. Y no os amaréis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está claro, se disfraza como ángel de luz. En Job habla de los hijos de Dios. Job 1:6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. ¿Es pues Satanás hijo de Dios? No, ¿verdad? Sino se disfraza como ángel de Dios. Eso dice la Biblia. En este caso se disfrazó como hijo de Dios, porque el diablo no es hijo de Dios, ni los ángeles caídos, ni los demonios, sino que son de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, son enemigos de Dios. Los hijos de Dios somos los que hacen las cosas de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios, los que obedecemos a Jesucristo, los que amamos a Jesucristo, los que amamos a Dios, los que proclamamos al Dios de Israel, los que buscamos constantemente al Dios de Israel. Esos son los verdaderamente hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Vuelve otra vez la misma pregunta. ¿De cuáles hijos de Dios estamos hablando? De esos que dice la Biblia que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y bonitas, se casaron con ellas y tuvieron relaciones sexuales con ellas. De otra manera, ¿para qué se iban a casar con ellas? No tenía ningún sentido. Si estos hijos de Dios si no iban a tener hijos con ellas, ¿para qué se iban a casar con ellas? ¿Para qué? No tenía ningún sentido. Entonces, ellos tenían un plan, y el plan era corromper la humanidad. El plan era tener hijos con estas mujeres. El plan era jugar con la genética humana, dañar la genética humana. Ok, vamos a seguir explicando. Otra vez la misma pregunta. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Que engendraron hijos a las hijas, a las mujeres de aquellos hombres. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Que engendraron hijos a las mujeres hijas de hombres. Si la Biblia dice que eran hijos de Dios, entonces eran ángeles de Dios los que engendraron hijos a las hijas de los hombres. La Biblia es clara y dice que los hijos que nacieron fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, vamos a seguir leyendo. Génesis 6:4. Miremos lo que dice miremos lo que dice de primero la Biblia. Primero dice que habían gigantes, después dice que los hijos de Dios engendraron hijos a las hijas de los hombres. La traducción del lenguaje actual dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Qué mala traducción para algunos. Para mí esto tiene mucha razón. Dice, qué mala traducción. Los hijos de Dios no tuvieron hijos. Fueron las mujeres que tuvieron los hijos, no los hijos de Dios. Vamos a explicarlo de nuevo, porque esta es una mala traducción. Ese es un puntito, pues en este punto está mal traducido. Porque la traducción lenguaje actual dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Bueno, a la lógica entendemos que fueron las mujeres que tuvieron hijos, pero no especifican, por eso es que hay las malas interpretaciones de la Biblia. Por eso digo que es una mala traducción en ese punto. Los hijos de Dios no tuvieron los hijos, fueron las mujeres que tuvieron los hijos.
Los hijos de Dios engendraron a los hijos, y no fueron los gigantes los hijos de ellos, sino los valientes que fueron de renombre. La Reina Valera contemporánea dice primero, en esos días habían gigantes, habían después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Si los hijos de Dios no son los mismos gigantes, entonces, ¿de dónde salieron los gigantes? La Biblia dice en el diluvio, toda carne pereció. Solo sobrevivió Noé, sus hijos, su mujer y sus 3 nueras. Los gigantes antiguos perecieron, murieron, no hay nada concreto. Pero según entiendo, Dios envió a sus hijos, a las mujeres de los hombres, para que nacieran hombres guerreros y pelearan contra aquellos gigantes. Porque los hijos que nacieron, la Biblia les llama valientes, en otra versión les llama héroes, pero en la versión católica, el lenguaje actual les llama gigantes. ¿Qué es ser valiente? En Josué 1:6 y 1:9, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Iban a pelear contra gigantes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Lo mismo que fueron los hijos de Dios, dice que fueron valientes, fueron héroes. Ok. El significado del bautismo. Bueno, ya, este es otro tema ya. Aquí me estoy metiendo otro tema. Bueno, eso es lo que entendemos, mis hermanos. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora, lo mismo, es lo mismo. Lo mismo que fueron los hijos de Dios. Dice que fueron valientes, fueron héroes. Bueno, ese es el problema con las traducciones. Porque entendemos de que realmente estos gigantes existieron después del diluvio. Vamos a leer lo que dice sobre los gigantes. Ya vimos de esos hijos de Dios, que habla Génesis 6:4. Bueno, vamos a leerlo para entenderlo. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra aquel día, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Deuteronomio 2:11. Por gigante eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Deuteronomio 2:20. Por tierra de gigante fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otros tiempos, a los cuales los amonitas llamaban someos. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Su cama una cama de hierro. ¿No está en Rabá? Esa es una pregunta. Los hijos de Amrón, la longitud de ella es de 9 codos, su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 3:13. Y el resto de Galad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama la tierra de los gigantes, le di a la media tribu de Manases. Segunda de Samuel. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Wow.
Segunda de Samuel 21:18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segunda de Samuel 21:20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Segunda de Samuel 21:22. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Primera de Crónicas 24. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Primera de Crónica 26. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies, manos, 24 por todo, y era descendiente de los gigantes. Según Primera de Crónica 28, estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Ok. Ahí habla de los gigantes. Vamos a ver la palabra simplemente gigante. Vamos a hablar de qué significa la palabra gigante. Este es el significado de la palabra gigante. Según Job 16:14. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Que dice Salmo 19:5, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Vamos a ver qué dice Isaías 43:13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, se lo gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás serán olvidadas. Bueno, ese es todo el significado de gigante, ya vimos, mis hermanos. Bueno, yo creo que necesitamos más estudio de la Biblia, hay que estudiar más la Biblia, porque Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Necesitamos estudiar, tratar de entender más, escuchar las prédicas de los hermanos, las enseñanzas. Yo recomiendo que escuchemos al hermano David Diamond, escuchemos al hermano Armando Alducín, escuchemos a John Hagee, escuchemos al hermano, ¿cómo que se llama? El nicaragüense que es judío, no recuerdo su nombre. Bueno, escuchemos a todos estos hermanos, Antonio Bolaine, el hermano Antonio Bolaine, grandes siervos de Dios, grandes maestros. Ellos son número uno en los estudios. Y eso es lo que nosotros hemos llegado a entender. Todo lo que les leí aquí es un sermón que lo escribí todo para poderlo leer, para poder dar a entender más o menos. Son puntos los que estamos tocando y algunos entendemos las cosas de una manera y otras de otra manera. Pero lo único que sí tenemos que entender que nuestro único y suficiente Salvador es Jesucristo, que el único Hijo de Dios verdadero es Jesucristo, que el único camino que nos lleva hacia el Padre es Jesucristo. Y mientras tengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo, no nos vamos a perder nunca, mis hermanos, porque esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Cristo es la sabiduría, Cristo es el poder de Dios, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es la esperanza de gloria, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es el agua de vida, Él es el árbol de la vida, Él es la luz. Si estamos en oscuridad como en un túnel y vemos la luz, esa luz, cuando estamos sin Cristo estamos en oscuridad, estamos como en un túnel encerrados. Pero de pronto aparece una luz en nuestra vida y esa luz es Jesucristo que nos guía a la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dijo Jesucristo. Jesús es el buen pastor, Jesús es el dulce cantor de Israel, Jesús es el santo de Israel, Jesús es el salvador de Israel. Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Jesús es la azucena, el lirio de los valles. Él es el que ama nuestras almas. Él es el amado esposo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de una bendición esta reflexión bíblica. Es un
toques bíblicos que hicimos, tocamos aquí, tocamos allá para entender, tocar estas cositas. Y si hay algunos que puedan escribir algún comentario, escríbanlo, pongan sus comentarios sin ofender, porque mi intención no es ofender a nadie, sino para que usted sea bendecido. Y comente, mi hermano, lo que usted entendió, lo que no entendió, dé su opinión de algunos pasajes bíblicos que usted toque. Para eso estamos, para que entendamos, mis hermanos. Dios les bendiga y gracias por todo. Dios les bendiga, que sea de bendición para todos, mis hermanos.